Buenos días, buenos días. Dios le bendiga, hermano, hermana. Dios le bendiga. Es una bendición poder compartir este mensaje de la palabra de Dios, ya que el que escucha y entiende la palabra de Dios se vuelve una persona sabia. Este tema se llama Haciendo discípulos de Cristo. Haciendo discípulos de Cristo. Escuche esto. Si a usted no le están enseñando cómo hacer la voluntad de Dios, no le están enseñando nada. Pero para tocar este tema en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, verso 20. Mateo, capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándole en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Los malos apóstoles no hacen discípulos de Cristo. Los malos pastores no hacen discípulos de Cristo. Para poder hacer discípulos hay que tener el fundamento de la doctrina de Cristo. Primeramente, el que va a ser discípulos tiene que tener conocimiento de lo que va a enseñar para poder formar a otros discípulos. Por tanto, id, dice, y haced discípulos a todas las naciones. Esto de hacer discípulos es un largo de tiempo. Un discípulo no se hace o no se forma de la noche a la mañana. Un discípulo no se forma en una semana. Un discípulo se requiere tiempo para formarlo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Y cómo la va a guardar una persona si no le han enseñado cómo hacer la voluntad de Dios? Si no le han enseñado cómo adorar a Dios, cómo consagrarse a Dios. La mayoría de los pastores, oiga, la mayoría, no todos, son malos pastores. No saben formar, no saben discipular, porque ni ellos mismos han sido discipulados. Y entonces, ¿cómo van a poder discipular a otros? Escucha esta palabra. ¿De qué sirve tener un montón de iglesias y llenas de personas y no saben hacer lo que Dios quiere? ¿De qué sirve tener un montón de congregaciones o iglesias y que estén llenas de personas y no saben hacer lo que Dios quiere? Lucas capítulo 6, versículo 46. Mire lo que dice mi Señor Jesús. Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Oiga, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Estas palabras es de ponerle mucho cuidado. Son palabras de mi Cristo. Para poder hacer la voluntad de Dios, primero tenemos que tener conocimiento y entendimiento de lo que vamos a hacer. Si eso le agrada a Dios, si eso está bien delante de Dios, sí o no. Haciendo discípulos de Cristo. Pero hay congregaciones que están llenas de personas, pero no están formados, no están discipulados, no están enseñados, no están capacitados, no están instruidos.
Porque no tienen un buen pastor, porque no tienen un buen apóstol. Porque los apóstoles y los pastores son los que están discipulando. Son los encargados en discipular congregaciones enteras. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una orden a ser discípulos. Que un discípulo haga más discípulos. Pero para que este discípulo haga a otros discípulos, tiene que tener los cimientos de la doctrina de Cristo. Tiene que tener el fundamento de la doctrina de Cristo. Porque entonces si no lo tiene, ¿qué le va a enseñar? Nada. Entreteniendo personas. Así hay muchos hoy en día. Engañados y engañando a otros. Haciéndolos perder el tiempo. Porque si no se hace lo que Dios quiere, es perder el tiempo. Como ya lo podemos ver ahí en Lucas capítulo 6, versículo 46. ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo os digo? Dice. Si a usted no le enseñan cómo adorar a Dios, si a usted no le enseñan cómo consagrarse a Dios, cómo vivir en santidad para con Dios, a usted no lo están formando. Pastores que no saben cómo adorar a Dios, que no saben cuáles son las partes de la alabanza, qué es cántico nuevo, qué es la ofrenda para Dios, qué es la oración, qué es el mensaje de la palabra de Dios, que no saben hacer un culto perfecto como Dios quiere. Ese pastor está haciendo perder el tiempo a un montón de personas. Dios quiere discípulos, pero discípulos bien formados. Jesucristo está interesado en que se hagan discípulos, pero que estén bien enseñados. Dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea, que las hagan bien. No es que las va a almacenar por ahí, en su casa. El conocimiento no se puede almacenar ahí. El entendimiento no se puede obtener para almacenarlo, para tenerlo guardado ahí. No, es para enseñarlo a otros. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Sabe lo que pasa? Que muchos quieren pastorear, muchos quieren ser apóstol. Y sin tener las bases de la doctrina, sin tener los cimientos de la doctrina, sin tener el fundamento de la doctrina, sin tener el orden de la doctrina de Cristo. Y entonces, ¿qué van a enseñar? ¿Cómo van a formar a otros? No pueden formar a otros. Cuando Dios quiere buenos discípulos, verdaderos discípulos. Pero el que no tiene las verdades de la doctrina de Cristo no es un buen discípulo. Escuche esto. El que no tiene los cimientos de la doctrina de Cristo tal como es, no es un buen discípulo. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Un discípulo hace más discípulos, pero estoy hablando de un verdadero discípulo que tiene el material para formar a otros discípulos, que tiene el material de Dios, que tiene las herramientas de Dios como para formar a otros, que sabe enseñar a otros a cómo hacer la voluntad de Dios, a cómo hacer lo que Dios quiere, a cómo hacer lo que es agradable delante de Dios. Lo dije
¿De qué sirve tener un montón de iglesias y llenas de personas y que no saben hacer lo que Dios quiere? Así están muchos hoy en día. Así hay muchas congregaciones llenas de personas, pero sin la doctrina de Cristo. No haciendo la voluntad de Dios. No haciendo lo que Dios quiere. No haciendo lo agradable y perfecto delante de Dios. ¿Para qué quiero yo un apóstol si no me va a formar bien? ¿Para qué yo quiero un pastor si no me va a formar bien? Si no me va a enseñar bien. ¿Para qué quiero yo a alguien que me esté haciendo perder mi tiempo cuando el tiempo es oro? Aprovechando el tiempo porque los días son malos. Oiga, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y qué va a guardar una persona en su espíritu, en su alma, si no le han enseñado nada? ¿Y cómo va a enseñar una persona bien la palabra de Dios si no sabe nada, si no le han enseñado? Si no lo han discipulado. El discipulado es para un largo tiempo. El discipulado es una carrera como los que estudian en una universidad, que están hasta 4 o 8 años para poder obtener un título. El discipulado no es de la noche a la mañana, no es de una semana. Se requiere tiempo para discipular a otros, para enseñar a otros. Y se requiere tener conocimiento y entendimiento de lo que se va a enseñar. Lastimosamente, hay muchas congregaciones que no tienen la doctrina de Cristo. Hablan de Cristo. Cristo es la verdad por excelencia, pero no tienen su palabra. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice el Señor. Si usted cree que es pastor y no le enseña cómo hacer la voluntad de Dios a los que le escuchan, los está haciendo perder el tiempo. Un verdadero discípulo de Cristo enseña cómo adorar a Dios, enseña cómo consagrarse a Dios. Enseña bien los tiempos de la Biblia, la profecía. Un discípulo, para discipular a otro, tiene que tener conocimiento y entendimiento de lo que va a enseñar. Y si no tiene conocimiento, ¿cómo va a enseñar a otros? Si para poder enseñar a otros hay que tener conocimiento de lo que vamos a enseñar y entender lo que va a enseñar. ¿Por qué lo va a enseñar? ¿Para qué lo va a enseñar? ¿Para quién lo va a enseñar? El propósito de un discípulo, enseñarle a otro discípulo, es para que hombres y mujeres aprendamos cómo servir a Dios, cómo adorar a Dios, cómo vivir para Dios, cómo hacer la voluntad de Dios. El evangelio no es juguetería. Muchos que quieren pastorear, muchos que quieren ser apóstoles, están jugando. Están jugando. Esto es serio. El que no tenga la doctrina de Cristo en su venida
en las nubes de los aires, no va a poder viajar. Entienda esto. Esto no es un pasatiempo, esto es una realidad, es una verdad que se está cumpliendo y que se va a cumplir. Cristo viene. Esto no es de tener un montón de personas, un montón de iglesias. El ministro de Dios no se mide por las cantidades de personas que tiene, se mide por la calidad. Por el mensaje que tiene, se mide un ministro. ¿De qué sirve que un ministro tenga, que un pastor, que un apóstol tenga un montón de personas y no tiene que enseñarles? No tiene conocimiento para enseñarles. Esas personas están perdiendo el tiempo porque no están siendo bien discipuladas. Y no están teniendo conocimiento cómo hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice el Señor. Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23. Mire lo que va a pasar en la venida de mi Cristo. Muchos predicadores se van a presentar delante de Dios y van a ser desaprobados. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esto es serio. Si a usted no le enseñan cómo hacer la voluntad de Dios, si a usted no le están dando el verdadero discipulado como es, a usted le están haciendo perder el tiempo. Por eso el tema se llama Haciendo discípulos de Cristo. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice, oiga, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Dios quiere buenos enseñadores de la palabra, que sepan hacer discípulos, que puedan hacer discípulos bien hechos, bien formados, bien enseñados, bien instruidos, bien capacitados, para poder hacer lo que Dios quiere. Aleluya. Haciendo discípulos de Cristo. Es el tema. Mateo capítulo 28, versículo 19, versículo 20. Ahora todo el mundo quiere pastorear. Todo el mundo quiere ser apóstol. Y sin tener palabra, sin tener doctrina, sin tener fundamento y orden de doctrina de Cristo. Sin palabra no se puede pastorear. Al no tener la palabra, que es el pan de vida, que es el agua de vida, entonces ¿cómo le va a repartir a las ovejas? No se puede ser ministro sin palabra. Primero hay que estar lleno uno de la palabra de Dios para poder enseñar a otros. Ahora cualquiera lo ponen a pastorear sin tener un nivel de discipulado, sin conocer lo que es la doctrina básica, menos para conocer el nivel de doctrina dimensional. Tremendo. Y entonces, ¿qué le va a enseñar a las pobres ovejas? ¿Qué pasto le va a dar? ¿Qué alimento le va a dar si él mismo no lo tiene? El que no tiene no puede regalar a otro. El que no tiene no puede dar a otro. Por eso, ¿de qué sirve tener un montón de congregaciones de iglesias y llenas de personas
y no se les enseña cómo hacer lo que Dios quiere. Lucas capítulo 6, verso 46. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Dice. Para hacer lo que Dios dice, hay que tener conocimiento de lo que Dios dice que tenemos que hacer. Y esto lo conocemos en el discipulado. Por eso el tema se llama Siendo discípulos de Cristo. Cristo pronto viene a llevar una iglesia que está bien discipulada por el Espíritu Santo por medio de verdaderos ministros, apóstoles y pastores, maestros, evangelistas y profetas. Pero hay muchos apóstoles, muchos pastores que no hacen discípulos. No están haciendo discípulos. Lo que tiene es un montón de gente entretenida ahí en las congregaciones. No apartan tiempo para ser un discípulo. Un discípulo no se va a formar de la noche a la mañana. Un discípulo se requiere tiempo para darle formación, para enseñarle, para instruirlo, para capacitarlo con la palabra, con la doctrina, para que más tarde o al tiempo futuro este discípulo haga otro discípulo. Aleluya. Por tanto, y a ese discípulo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Es fuerte este mensaje, haciendo discípulos de Cristo. Hay que hacerlo, hay que formarlo y enseñarles. Hay congregaciones que están llenas y no saben cómo adorar a Dios porque tienen un mal pastor, un mal líder. No saben cómo consagrarse a Dios. No saben hacer las cosas como Dios quiere. ¿Por qué? Por falta de conocimiento, por falta de la enseñanza, por falta de la capacitación de la enseñanza de los cimientos de la doctrina de Cristo. ¿Por qué? Porque ni el mismo pastor los conoce. Aleluya. Esta palabra es para edificar, no para destruir. Es para edificar. Es para que nos pongamos en movimiento, nos pongamos atentos, alertas a lo que mi Cristo dijo en Juan capítulo 5, verso 39. Escudriñad las sagradas escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús le está diciendo a los discípulos y a los que lo estaban escuchando en ese tiempo: escudriñen el Antiguo Testamento, porque aún todavía no se había escrito el Nuevo Testamento. Escudriñen todo lo que los profetas hablaron en el tiempo pasado del Antiguo Testamento. Escudriñen lo que ellos profetizaron, lo que ellos hablaron. Indaguen, interésense. Hacia ahora en día, los verdaderos discípulos tenemos que interesarnos por esta palabra, por la Biblia, por estos 66 libros, que es un conjunto de libros, la Biblia. Aquí está la doctrina de Cristo. Aquí están los cimientos de la doctrina de Cristo. Pero necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la luz del Espíritu Santo. Necesitamos la voz del Espíritu Santo. Necesitamos la iluminación del Espíritu Santo. Necesitamos la revelación del Espíritu Santo para poder enseñar a otros. Aleluya. Haciendo discípulos de Cristo. Dios te guarde y Dios te bendiga con este mensaje. Cristo pronto viene a llevar verdaderos discípulos, tanto como hombres y mujeres. Todo aquel que ha sido formado en un discipulado es discípulo de Cristo. Todo aquel que tiene el discipulado de la doctrina de Cristo es discípulo de Cristo. Amén y amén.